pero ahí vemos la salida en este momento, se abre la puerta de la basílica, vemos ahí a los niños de Franco, entre ellos a Francis Franco, vemos pues portan, son 8, a Cristóbal también, sale en este momento el ataúd, es el ataúd con los restos del dictador Franco, sin simbología preconstitucional, con una corona de flores, con las flores de la enseña nacional y un cubierto también con un manto, con una enseña, pero no digamos una bandera constitucional del anterior régimen. Y mientras vemos, pues eso, toda la familia. Son 22 entre nietos, bisnietos, sus parejas o cónyuges, los que están presentes hoy o han querido estar presentes aquí en este acto. Van a llevarlo pues unos docenas de metros. En principio se había hablado de que no van a hacer lo que van a hacer ahora, es decir, no iban a bajar en principio por la escalinata, sino por un paseo que hay lateral a la basílica. Han querido acortarlo de esta manera, solo unos pasos. Ya vemos que el coche fúnebre lo espera debajo y en un momento u otro pues va a ser depositado en el interior de ese coche fúnebre. Por una parte irá la familia, que ahora, entre ellos los que ahora transportan a hombros este ataúd, van a ir en coche por carretera, un cortejo fúnebre hasta Mingo Rubio en el Pardo, un trayecto que se calcula según el tráfico entre 30, 35, 40 minutos, y luego 10 minutos antes de su llegada aproximadamente será cuando despegue el helicóptero. Pero ahí lo vemos a los miembros de la familia Franco llevando a hombros pues el ataúd con los restos del dictador. Hemos visto este momento para la historia sin duda de nuestro país, 12 horas 57 minutos, la salida del ataúd. Ahí vemos a Francis Franco emocionado, hablando con algunos de sus familiares, ahora ya cambia el gesto, y ahí arriba en las escalinatas vemos a la ministra de Justicia, que va a hacer de notaria de dar fe de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, pues en un momento otro es el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, hijo de uno de los últimos ministros de Franco, secretario general del movimiento. Y vamos a conectar con nuestro compañero para que el silencio cubre todo el Valle de los Caídos. En la verja de entrada está
Aitor Lourido, ¿nos puedes comentar algo? Estamos pendientes de los teléfonos móviles viendo, entre otras, la señal en directo que está dando Televisión Española. Todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en estos momentos en la Basílica del Valle de los Caídos y, en principio, tardarán todavía unos cuantos minutos en pasar por aquí esos vehículos. Hay que recordar que hay unos 6 kilómetros por carretera desde ese punto en el que todavía está la familia hasta esta puerta de salida del recinto del Valle de los Caídos. Dependerá de la velocidad a la que bajen, pero probablemente tarden unos 6-8 minutos en recorrer toda esa distancia, que como decimos son 6 kilómetros. Lo que estaba previsto era que de alguna manera intentara llegar a la vez el féretro con los restos de Franco a Mingo Rubio y la familia estuviera pues prácticamente al mismo tiempo o que ya estuviera allí. Por lo tanto, entendemos que no se debe demorar demasiado la partida de esa comitiva con la familia. De hecho, pues vemos que se están acercando ya a los coches, entendemos que pronto se subirán a ellos y empezarán el recorrido. Bueno, pues ahí vemos las imágenes. Sensaciones, os pregunto por las sensaciones. Cristina de la Hoz, Manuel Marín, Inmaculada Sánchez, Antonio Papel, de las imágenes cargadas de emoción y simbolismo que acabamos de ver. El plan diseñado para la salida del féretro, ¿no? La única variación que hemos comprobado es que en vez de discurrir por la rampa lateral, pues han bajado la escalinata. Me imagino que se había previsto inicialmente no hacerlo así para evitar cualquier riesgo de cualquier entidad. Y luego dos detalles. No hemos podido comprobar el estado real del ataúd, que antes se nos había dicho que tenía algún tipo de defecto, que estaba pero que la familia deteriorado, y la familia sí, y venía cubierto con un túmulo marrón, sí, sobre el cual pues había una especie de repostero cuyo escudo no he conseguido identificar. Dicen que puede ser la laureada de San Fernando, pero puede claro, ser. este hay que ser casi un experto en este tipo de cosas. La laureada creo que es una insignia. Sí, pero la insignia estaba con la bandera. Posterioridad. Hombre, las imágenes son muy potentes. Yo creo que en efecto corrige, no una anomalía, yo lo llamaría una vergüenza que llevamos arrastrando demasiados años en nuestra democracia, pero yo también me quedaría con que casi me parece un poco, tildaría de obsceno esa ceremoniosidad que se le ha permitido a la familia. Aunque no se les ha permitido hacer todo lo que ellos querían, han bajado la escalinata, han gritado viva Franco, viva España. Bueno, yo me gustaría pensar cómo tantos familiares de víctimas del franquismo que después de años de aprobada la ley de memoria histórica no han podido rescatar y enterrar decentemente a sus deudos, cuando vean esto me parece que el día histórico todos tenemos una sensación de satisfacción por que esa vergüenza nos la podamos quitar encima, pero yo creo que también las víctimas del franquismo, si no continúa esta fase de primer momento, ahora hay que continuar quitándonos todo ese franquismo, que yo creo que parte de que todavía haya gente, como hemos visto antes, aplaudiendo a Tejero en Mingo Rubio, es porque estos 44 años que se ha tardado en hacer esto ha alimentado a esos franquistas. Yo creo que es muy minoritario, Inmaculada. Yo creo que es muy minoritario y muy residual. No es así del todo. Yo contigo, Manuel, vale. Yo pensaba que sentiría alguna emoción al ver esto, que llevo 44 años esperando, y sin embargo lo único que siento es el profundo desprecio que tenía todavía más aumentado, ¿no? Yo creo que en la democracia no solamente son las normas, son también las formas, y la democracia ha actuado con una gran elegancia al permitir lo que ha permitido sin ningún tipo de símbolos y sin ningún tipo de abusos estéticos. Es decir, no ha habido lo que muchos nos temíamos que esta gente pretendía que hubiera, ¿no? Que era la bandera no constitucional. Esto, yo creo que aquí termina ese episodio y efectivamente coincido con quien dice que esto es el principio de un proceso. Es decir, aquí tiene que venir después más cosas. Tiene que venir la desacralización del lugar, tiene que venir la toma del imperio del Estado sobre ese sitio y la conversión de lo que ha sido un campo de concentración, un lugar de sufrimiento, un lugar incluso de blasfemia, porque se ha vinculado a una religión con una dictadura atroz. Entonces eso tiene que desaparecer en esa concepción y tiene que convertirse en un lugar pedagógico, donde todos aprendamos
lo que es una guerra civil y lo que es permitir que un dictador muera en la cama. Bueno, vemos, voy contigo, Manuel Marín, vemos ya que se mueve, digamos, la comitiva, en este caso gubernamental, presidida en el centro por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de momento, pues, a otro vamos a ver ya más movimientos. De momento hay parte del cortejo sigue en esa explanada quieto, esperando movimientos. Luego veremos ya cómo lo llevan hasta el helicóptero. ¿Querías comentar, matizar? No, sí, quería comentar. Vamos a ver, yo estoy viendo unas imágenes efectivamente sobrias, efectivamente con un respeto, con un silencio institucional. Para quien pudiera pensar que esto se iba a convertir en un circo de un lado, de otro, en una especie de acto de sesgo ideológico de algún tipo, se está convirtiendo en algo eminentemente familiar. A la familia no se le ha permitido enterrar los restos donde ella quería. Yo creo que prohibir, como has dicho, Inma, prohibir que se prohíba que la familia le grite viva, me parece también un poco... He dicho que tenía el acto demasiada ceremoniosidad. Tendría que haber sido, en mi opinión, absolutamente privado. Un momento, quiero ir hasta Santiago de Compostela con Lorenzo Fernández Prieto. ¿Has asistido en directo, Lorenzo, a estas imágenes? Tú que eres historiador y has manejado legajos con años, con siglos de historia. Esto acaba de ocurrir y es historia. Lorenzo, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido al verlas? Pues lo decía antes y lo repito, yo creo que lo sentimos todos como una deuda que la democracia tenía que pagar, ¿no? Y que está empezando a pagar, como muy bien decía Antonio Papel, a quien por cierto leo desde hace 40 años con mucho gusto. Y me parece que es muy importante decir además que si esto es histórico o no, no lo sabemos hoy, lo sabremos dentro de 10, de 30 o de 40 años, cuando veamos o se vea, o quien viva entonces vea, si esto tuvo significado y qué significado tuvo. Lo que hoy sabemos es que está ocurriendo algo en términos de presente y que es, digamos, es una deuda que la democracia tenía. Y que también me gustaría decir una cosa, he seguido un poco los comentarios que habéis hecho, no sé si es tarde o es a tiempo, se hace ahora. Y se hace en el momento en el que se ha conseguido hacer. Ha costado dinero, recursos, trabajo, cambios de forma de pensar, cambios de mentalidades. Y sobre todo, estamos todavía, y eso sí que lo digo por mis colegas historiadores y por mí mismo, estamos todavía empezando a mirar de una nueva mirada a ese pasado tan oscuro, tan negro y tan preocupante. Porque es un pasado incómodo. Y ese pasado incómodo lo estuvimos construyendo los historiadores y las historiadoras desde el punto de vista de la reconciliación desde hace 40 años. Y en este momento, desde hace algunos años, desde hace 10 o 12 o 15, lo estamos empezando a construir desde el punto de vista de la democracia. Lo cual no excluye la reconciliación, pero lo que sí que excluye es la ignorancia, el desconocimiento, la manipulación y sobre todo el relato poderosísimo que hicieron los verdugos que antes fueron golpistas. Y ese relato necesitamos cambiarlo de una vez. Y ese relato está en la literatura, está en el cine, está en los medios de comunicación, está en todas partes. Pero es un relato que desde el punto de vista de los historiadores y de las historiadoras necesitamos modificar porque tenemos y hemos construido el conocimiento. Tú hablabas de legajos, efectivamente. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, se ha venido construyendo un conocimiento que no ha trascendido muchas veces de los muros de las academias. No tanto porque no queramos, sino porque hoy estoy aquí sentado, seguramente porque está ocurriendo esto. Para mí no sé si es un día histórico o si lo será, pero desde luego, insisto en lo que decía al principio, es un día para la historia. Para que la historia y los historiadores y las historiadoras hablemos y demos nuestro punto de vista, que no siempre lo conseguimos. Se habla mucho de pasado, se habla mucho de memoria, pero todo eso no es lo mismo que hablar de historia. Efectivamente, los historiadores siempre dicen que ven mal de cerca y bien de lejos. Lorenzo, esto habrá que analizarlo con el paso del tiempo. Parecéis de vista cansada, pero las imágenes que estábamos viendo, Lorenzo, y os lo comento y lo pregunto a todos, a mí personalmente cuando veo esa puerta que se abre de la Basílica del Valle de los Caídos, el ataúd donde sabes que dentro está el dictador de 40 años en la historia de España, verlo salir y que se conduce a un lugar más acorde con la reconciliación, que es un enterramiento privado, pues el silencio que se veía allí, que se escuchaba, ese sonido del silencio, roto solo por los gritos que decías tú, Inmaculada, de Franco, 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 de los familiares en el momento que entraba en el coche fúnebre, pues tenía una simbología, yo no sé si durísima, era muy potente. Tenía una simbología potentísima. A mí la fotografía de Franco saliendo 44 años después de la Basílica del Valle de los Caídos me parece impagable.
Y sobre la familia, bueno, la familia yo creo que estaba claramente incomodada, es decir, la familia no ha conseguido parar, ha puesto todas las dificultades posibles. Si hemos llegado a este momento en plena campaña electoral, es por todas las dificultades que ha puesto la familia, porque esto se podría haber hecho hace muchísimos meses. Es verdad que Sánchez lo podría haber retrasado hasta dentro de 3 días, o sea, 3 días después de las elecciones, pero hemos llegado aquí porque la familia no ha hecho más que poner dificultades ante algo que no tenía razón de ser, porque en ningún momento Franco pidió ser enterrado allí. Lo lógico. Bueno, hay discusiones. Bueno, hay debate histórico hay al debate respecto, histórico, no parece que haya una confirmación de que Franco quisiera. Fue una decisión política y una decisión política de una democracia legítima, consolidada, en la que el poder ejecutivo, legislativo y judicial se han puesto de acuerdo, lo saca. Y ya está, y esto es así. Imagen, ¿no os parece que estamos asistiendo a un hecho? Yo no sé si será historia o día histórico, eso se verá. Desde luego es un día que trasciende la historia de los españoles y estamos asistiendo a algo en directo. Yo cuando veía la salida del ataúd, y me veía a mí con 9 años, la primera vez que veía pues al cuerpo del dictador embalsamado, con la gente pasando por allí en el Palacio de Oriente, verlo ahora salir con las normas que hemos dotado todo, para que no tenga ese mausoleo a su mayor gloria, me parece que se podrá estar de acuerdo o no, pero que es algo que no te deja indiferente. Hay generaciones de españoles que no la han podido ver. A nadie le puede dejar indiferente estas imágenes que hemos visto. Eso da sentido a toda una búsqueda de las víctimas de la parte que perdió la guerra. Eso es lo que explica, lo que pone en la coronación de ese proceso. Es decir, cuando todavía le estábamos buscando a Federico García Lorca enterrado, era una ignominia que estuviéramos buscando aquello mientras quien lo había ordenado asesinar estaba en un túmulo exaltado por la gente que visitaba aquello en tono de alabanza. Bueno, voy contigo, de verdad que voy contigo ahora. Espera un minuto, voy contigo enseguida, pero tengo que despedir ya a Lorenzo porque va a despegar el helicóptero y tenemos que comentar algo. Brevemente, Lorenzo Fernández Prieto, ya no entramos si es jornada histórica, a mí me parece que es una jornada que trasciende evidentemente la historia de los españoles, pero eso, los historiadores diréis, viendo estas imágenes, ¿ahora qué? Ahora que esto no acaba aquí, esto acaba aquí, en cierta manera se pasa una página. Tú como historiador que has estudiado la guerra civil, la represión en retaguardia, ¿qué podemos esperar de los próximos meses? ¿Se va a pasar página de forma ya definitiva? ¿Se va a sepultar el franquismo? Me gustaría poner algunos ejemplos de hasta qué punto es difícil superar el franquismo, ¿no? Ejemplos simbólicos. Antes hablaba de Guadiana, del caudillo. Cuando uno entra en Madrid del noroeste, pasa por el Arco de la Victoria. Y no es el Arco de Trajano, es el Arco de la Victoria de Franco. Cuando uno coge el Boletín Oficial del Estado, está cogiendo el instrumento que sustituye a la Gaceta de Madrid, que existía desde el siglo XVIII y que era el instrumento para poner las leyes desde Carlos III. El franquismo rompió eso y no lo hemos recuperado. Y estamos aquí, por cierto, en el local de al lado de Radio Nacional de España, que es, los historiadores somos muy incómodos porque recordamos lo que no se debe recordar, ¿no? Pero, como siempre dice Miguel Ángel Aguilar, es el único que lo dice, me parece, desde hace 40 años, hay que cambiarle el nombre. Y eso es mucho más fácil que sacar a Franco. Y recuerdo, hoy nadé en la piscina de Santa Isabel en Santiago antes de venir aquí, que era un campo de concentración. Cuando salgo en un avión, salgo de Alabacoya, que era un campo de trabajo de presos que hicieron el campo de aviación. Y cuando llevaba a mi hijo pequeño a la guardería, lo llevaba a un edificio precioso, modernista, en la Alameda de Santiago, que era el cuartel de Falange, donde se torturaba, se mataba y se violaba y se rapaba. Ya sé que todo esto es una carga de memoria tremenda que los historiadores manejamos y tenemos, igual que los médicos manejan asuntos complejos. Pero hay que recordar que hasta hace 40 años todo el mundo en Santiago, todo el mundo en España, todo el mundo en todas partes, sabía la carga que había detrás de cada espacio, de cada campo de batalla, detrás de cada monumento o detrás de cada estatua de Franco. La democracia hizo mucho, lo hizo sobre todo entre el 78 y el 81, y a partir de entonces la gente se fue liberando como pudo. Esto es una liberación, sin duda lo es, como lo fue el 82, como lo fue la derrota del golpe de Estado del 81, como lo fue la Constitución del 78 para muchos, como lo fue el 75. Y efectivamente, muchos decían, ¿se volverá a brindar con champán? Sí, pero sobre todo necesitamos construir una historia y una mirada al pasado a la altura de los valores del presente. Y sobre todo queda una cosa pendiente, y termino con esto, si me permitís, o continúo como queráis, que es hacer caso a las recomendaciones de la ONU, no de ningún partido ni de ninguna organización, sino del comisionado de la ONU, Pablo de Greiff,
que elaboró un informe muy detallado en el que habló con muchísima gente, entre otras con los miembros del proyecto Nomes de Voz de la Universidad de Santiago, para explicar en qué consistiría justamente la reconciliación, la reparación, el manejo de la memoria en términos democráticos y para restituir no ya a las víctimas y a los derrotados, sino para restituir la memoria de los que resistieron al golpe de Estado. Lorenzo, ¿Por qué? Sí. Lo dejamos aquí porque estamos viendo ya que hay movimientos, se ha Perfecto. instalado un automóvil entrado, pues veíamos a Luis Otero Molina, veíamos también a Francis Franco, ya el cortejo fúnebre va a salir de un momento a otro. Nos ha quedado absolutamente claro que no podía ser de otra manera por parte de un historiador, pues esa mirada histórica, digamos, a los hechos acaecidos, a un golpe de Estado contra un gobierno legal y democrático en la República, una guerra civil y 40 años de dictadura. Hoy se pone fin a una simbología que seguía siendo una anomalía en la historia democrática de España y en la historia democrática de Europa. Lorenzo Fernández Prieto, historiador, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, Bodía. Encantado. Bueno, podemos ahora seguir narrando un poco. Manuel, querías comentar algo al respecto, mientras vemos ya el helicóptero. Ahí vemos esa bandera que no se ha conseguido desplegar. Parece que es Luis de... No recuerdo ahora, no distingo el que va aquí en primer plano, pero ahí va una bandera que en principio sí se podía colocar. Es la que llevaba, esa en principio es la que llevaba el féretro cuando en su momento, cuando fue. En su momento, sí. No, antes habíamos hablado aquí de... por aclarar algún concepto, no es tanto una opinión, yo creo que son hechos objetivos, ¿no? Se ha dicho, la familia ha dilatado una decisión política. Bueno, la decisión política es una decisión que será más oportuna, menos oportuna, es una decisión política y que hay que acatar porque además los tres poderes del Estado la han confirmado y la han reafirmado. Pero hay otra manera de verlo, es decir, vamos a ver, la decisión política necesitaba de un sustento jurídico... ¿Es que la hay? No, sí, pero que se ha tenido que fabricar, es decir, hubo una reforma de la... El nieto varón de Franco, que cambió el orden de los apellidos para poder transmitirlo a sus descendientes, y ahí lo vemos. Comentarles también que en el ataúd iba como un estandarte personal junto, podía ser, a la medalla Laureana San Fernando, que le dan el 1 de abril del 39, cuando tiene lugar el desfile de la Victoria, en septiembre del 39, me parece. Hay otro detalle que son 5 rosas, que son las 5 rosas del símbolo falangista de las que se habla en el cara al sol. Entonces también llevaba 5 rosas el ataúd, aparte de la corona. Pues ahí está. Vamos a conectar con nuestro compañero Aitor Lurido, que está viendo también estas imágenes, mientras vemos que ya se dirige el ataúd con los restos del dictador al helicóptero. Aitor, ¿cómo están ahí las cosas? Cuéntanos. Bueno, pues máxima expectación aquí entre todos los compañeros de los medios de comunicación. Estamos esperando a que por esta carretera empiece a llegar, baje esa comitiva con los familiares para dirigirse al cementerio de Mingo.